Bienvenidos a esta nueva serie de videos dirigidos a los que en pocos días quieran disfrutar de los lugares más hermosos de nuestro país. En este video vamos a mostrarles los 10 mejores puntos que encontramos en los caminos de Salta Capital a Cachi y de Salta Capital a Cafayate. Dentro del camino a Cachi, número 1, Capilla San Rafael en los Valles Calchaquíes. Los Valles Calchaquíes en nuestra querida Salta son mundialmente conocidos por su belleza. Para apreciar sus paisajes y los pintorescos pueblos del siglo XVIII hay que recorrer 520 kilómetros a través de la Cuesta del Obispo, donde se unen Cachi con Salta. En el punto más alto, a 3.348 metros sobre el nivel del mar, en Piedra del Molino se encuentra un pequeño lugar de fe, la Capilla San Rafael, en honor al santo patrono del viajero. Desde este punto tan elevado se logra obtener una inolvidable postal de los cerros. Número 2. Sendero Secretos del Cardonal. Es uno de los senderos del Parque Nacional Los Cardones, el más visitado del noroeste argentino. Número 3. La Recta Tintín. La Recta del Tintín es una ruta de Salta diseñada por los incas hace 500 años. Número 4. Parque Nacional Los Cardones. El sector que corresponde a la ecorregión del Monte es el sitio con mayor diversidad de cactus del país y una de las más altas del mundo. Además de las importantes y emblemáticas concentraciones de cardón o pasacana, se hallan endemismos que se desarrollan exclusivamente en este parque. Número 5. Cachi. Sobre la mística Ruta 40 se encuentra Cachi, uno de los pueblos auténticos de la Argentina. Cachi es el lugar que tienen que conocer cuando vengan a Salta, ideal para sus vacaciones. Cultura, paisajes y autenticidad es lo que van a descubrir en uno de estos lugares más lindos de la provincia. El pueblo de Cachi está situado más o menos a unos 2.200 metros de altura y se llega por la Ruta Nacional 40 a unos 150 kilómetros de la ciudad de Salta. Es una pequeña ciudad del Valle Calchaquí conocida por sus casas de adobe y sus blancos edificios coloniales. En el centro está la iglesia San José, una iglesia típica colonial española. En el noroeste se aprecian las montañas del Nevado de Cachi. Las cimas están cubiertas de nieve y pueden verse desde la ciudad.
Desde Salta a Cafayate, número 6, La Garganta del Diablo. La Garganta del Diablo es una parada obligatoria de camino a Cafayate para admirar esta obra de la naturaleza. Se encuentra a 45 kilómetros de Cafayate, al costado de la ruta, y tiene una explanada para estacionar los coches. Número 7. El anfiteatro. Junto a la Garganta del Diablo, el anfiteatro es una de las formaciones más hermosas de la Quebrada de las Conchas. El anfiteatro es una bóveda natural de rocas de más de 20 metros, con una acústica perfecta. Dependiendo de la luz del sol, el anfiteatro con sus tonalidades rojizas va cambiando desde un rojo intenso, marrones, rosados y anaranjados. Se puede realizar una breve caminata hasta el interior de estos paredones que hace millones de años fueron el fondo del mar. La acústica del anfiteatro es única y siempre hay músicos con sus instrumentos de viento, guitarras, tocando música típica del norte argentino, creando una atmósfera especial. Número 8. El Obelisco. El camino a Cafayate es lo más sorprendente del circuito de los valles calchaquíes. El Obelisco de la Quebrada de las Conchas es una de ellas porque tiene una forma muy particular. El obelisco mide aproximadamente 26 metros de altura y data de unos 20 millones de años. Es impensado que estemos caminando en un paisaje que alguna vez fue el fondo del mar. Número 9. Los Colorados de Cafayate. Se encuentran sobre el camino a unos 16 kilómetros de Cafayate. Son unos inmensos paredones de piedra que se disponen a lo largo de esta galería tremenda de rocas. Desde allí también se visualizan las montañas del Valle Calchaquí, miles de cardones y un cielo increíblemente azul. Número 10. Los Castillos de Cafayate. Un nuevo punto panorámico para admirar y tomar unas fotos increíbles de estos castillos, una de las formaciones más impresionantes de la Quebrada de las Conchas. Los castillos son imponentes formaciones rojizas talladas en la roca por la erosión del viento. El contraste es perfecto, el rojo con el cielo azul y las nubes blancas. Los castillos son otra parada obligatoria para sacar las mejores fotos de recuerdo de tu paso por Cafayate. Esperamos les haya gustado el video. Quisimos resumir un poco los principales puntos de interés del lugar y si necesitan, consúltenos. Si les gustó, denle un like. Y por favor no se olviden de suscribirse al canal para ayudarnos a crecer en YouTube.